El primer aviso fue el mensaje automático. Bienvenido a Casa Bruma. Check-in, 16. Check-out, 12. Y una regla no escrita: no te vayas sin despedirte. Tomás lo leyó en la pantalla del móvil mientras el tren se deslizaba entre colinas verdes. Se rió por lo bajo. Vaya marketing, murmuró. Regla no escrita. ¿Qué sigue? ¿Una maldición del bosque? Venía de una ruptura reciente, de esas que no terminan con gritos sino con silencios largos y frases educadas que suenan a puerta cerrada. Su terapeuta le había dicho que se tomara unos días. Una casa rural, había sugerido. Naturaleza. Desconexión. Tomás eligió Casa Bruma por dos razones: porque tenía buena puntuación y porque el nombre parecía prometer niebla. A veces uno necesita que el mundo se ponga borroso para recomponerse. Cuando bajó del tren, el aire olía a tierra y a madera húmeda. Un taxi lo dejó al final de un camino estrecho, flanqueado por castaños. El conductor señaló con la barbilla. Ahí es. Y añadió, con una sonrisa rara, suerte. Tomás alzó una ceja. ¿Suerte? El conductor se encogió de hombros. Ya verá. Y se fue, dejándolo con la maleta en mitad de la quietud. Casa Bruma era una casa de piedra con tejado de pizarra, rodeada de prados. Tenía una terraza con sillas de hierro y una chimenea visible desde la ventana, como un ojo negro esperando fuego. En la puerta, un hombre estaba apoyado con los brazos cruzados. Alto, atractivo sin esfuerzo, barba corta, cabello oscuro algo despeinado, camiseta blanca ajustada sin ser exagerada. No era el típico dueño rural de postal. Era demasiado. Tomás se quedó medio segundo quieto, como si el cerebro hubiera tardado en cargar la imagen. Tomás. ¿No? Preguntó el hombre, y la voz le salió suave, con una calma cálida. Sí. El hombre sonrió. Soy Gael. Bienvenido. ¿Buen viaje? Tomás asintió, intentando sonar normal. Sí. Largo, pero bien. Gael abrió la puerta y dejó pasar. Aquí el tiempo va más despacio, dijo. Al principio molesta. Luego engancha. Luego engancha, pensó Tomás, y se odió un poco por haber notado el ritmo de esa frase. Gael le enseñó la casa. La cocina con madera clara, el salón con chimenea, una estantería llena de libros que parecían haber sido leídos de verdad. Arriba, la habitación de Tomás tenía una cama grande, una ventana hacia el bosque y una lámpara de luz neutra, sin ese brillo amarillo que vuelve todo triste. Si necesitas algo, me llamas, dijo Gael. Vivo en la casita del fondo, junto al huerto. Pero normalmente dejo a los huéspedes respirar. Tomás agradeció esa palabra. Respirar. Gael bajó la vista a la maleta. ¿Te ayudo? Preguntó. No hace falta, dijo Tomás rápido. Gael sonrió como si eso le hiciera gracia. Bien. Me gusta la gente que dice no hace falta aunque le pese media vida en la mano. Tomás sintió el impulso de defenderse, pero solo pudo soltar una risa corta. Soy así. Ya lo veo, dijo Gael, y lo dijo como si fuera un cumplido. Luego añadió, con naturalidad. Esta noche paso a dejarte pan y algo de queso. Te lo dejo en la puerta. No hace falta que abras. ¿Vale? No quiero que te sientas en deuda. Aquí las deudas son la manera más rápida de estropear la paz. Tomás lo miró. Gracias. Gael inclinó la cabeza. Descansa. Cuando se quedó solo, Tomás cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y respiró hondo. Esto va a ser tranquilo, se dijo. Y, sin querer, volvió a pensar en Gael. En su voz. En la forma en que miraba sin invadir. En esa mezcla de seguridad y cuidado. Vale, pensó. Es solo atractivo. La gente atractiva existe. No pasa nada. Aún así, el pecho le latía un poco raro. El primer día transcurrió como un sueño lento. Tomás caminó por un sendero, escuchó pájaros, dejó que el móvil se quedara sin cobertura a propósito.
Se sentó en un tronco a mirar cómo la luz se filtraba entre hojas. Sintió, por primera vez en semanas, que su cabeza bajaba el volumen. Por la tarde, volvió a la casa y encontró una bolsa de papel junto a la puerta. Pan, queso, un tarro pequeño de miel y una nota escrita a mano. Para que no tengas que pensar en cena hoy. Gael. La letra era firme, bonita, sin exageraciones. Un detalle simple que, sin embargo, se quedaba. Tomás cenó en silencio, mirando el fuego de la chimenea que había logrado encender sin quemar nada. Se durmió pronto. Y soñó, absurdo, con un beso que no veía venir. Solo sentía el impacto suave, como cuando la lluvia te toca sin avisar. Se despertó con el corazón acelerado y se quedó mirando el techo, molesto consigo mismo. Es el campo, se dijo. El campo da sueños raros. El segundo día, Gael apareció en el huerto cuando Tomás estaba en la terraza con café. No se acercó de golpe. Fue como si su presencia se anunciara con el sonido de la tierra bajo sus botas. Buenos días, dijo Gael, desde una distancia educada. Buenos días. Gael llevaba guantes, tenía las manos manchadas de tierra. ¿Cómo vas?, preguntó. Tomás se encogió de hombros. Bien. Tranquilo. Gael asintió. Eso es lo que la gente dice cuando por fin escucha sus propios pensamientos. Tomás lo miró, sorprendido. ¿Y tú cómo lo sabes? Gael se quitó un guante, se rascó la barbilla. Porque he visto a mucha gente llegar aquí con la cabeza en llamas. Y a los 2 días, se les nota en los hombros. Sonrió. Los hombros lo cuentan todo. Tomás se rió. ¿Eres terapeuta rural? No, dijo Gael. Solo soy buen observador. Y, me gusta que la gente esté bien en mi casa. Hubo un segundo de silencio. Tomás notó algo nuevo. Le gustaba que Gael estuviera ahí. En ese lugar. En su campo visual. ¿Hay algún sitio bonito para ver el atardecer?, preguntó Tomás, para no quedarse colgado de esa sensación. Gael señaló con el dedo hacia la colina. Arriba, donde está la piedra grande. Pero ve con chaqueta, que engaña. Tomás asintió. Gracias. Gael se giró para volver al huerto. Antes de irse, añadió. Si quieres, puedo encenderte la chimenea esta noche. No porque no puedas, sino porque a veces está bien que alguien lo haga por ti. Tomás sintió un pinchazo. Esa frase no era coqueteo, pero era intimidad disfrazada de servicio. Ya veré, dijo, con la voz un poco más baja. Gael sonrió, sin insistir. Como quieras. Se fue. Tomás se quedó mirando la taza de café, con un pensamiento tonto. ¿Por qué me afecta tanto una frase tan simple? Y entonces recordó, porque hacía tiempo que nadie le ofrecía cuidado sin pedir nada a cambio. Esa tarde subió a la piedra grande. El atardecer incendió el cielo, y Tomás se sintió ridículamente vivo por unos minutos. Cuando bajó, la puerta de Casa Bruma tenía otra nota. Te he dejado leña cortada. No te pelees con ella. G. Tomás soltó una carcajada. G. Como si fueran cómplices de algo. En la cocina, en efecto, había leña apilada, perfecta. Tomás intentó encender la chimenea y casi lo logra. Casi. El humo se empeñaba en salir como si quisiera escapar. Resopló, frustrado. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta. No un llamado, no un hola. Un golpe discreto. Tomás abrió. Gael estaba ahí, con una sudadera, el pelo aún un poco húmedo, como si se hubiera duchado. He olido el humo desde el huerto, dijo, divertido. Eso es una señal de auxilio. Tomás se rió, rendido. Vale, me rindo. La chimenea me odia. Gael entró, sin invadir, con una naturalidad tranquila. Se agachó, movió la leña con destreza, sopló apenas, ajustó el tiro. En 2 minutos, el fuego se encendió como si siempre hubiera querido vivir. Tomás se quedó mirándolo,
fascinado por lo simple que era para él. Ya está, dijo Gael, levantándose. Ahora sí. Tomás lo miró. Gracias. Gael se encogió de hombros. No me des las gracias como si fuera un favor enorme. Es leña. Tomás sonrió. No era por la leña. Gael lo miró un segundo más largo de lo normal. Ah, ¿no? Tomás tragó saliva. Había entrado en un terreno resbaladizo sin querer. Era por venir sin hacerme sentir tonto, improvisó. Gael sonrió, suave. Aquí nadie es tonto. Solo, cansado. Tomás sintió que esa frase le tocaba demasiado cerca. Se aclaró la garganta. ¿Siempre eres así con los huéspedes? Gael arqueó una ceja. ¿Así como? Tomás buscó palabras. Atento. Y no encontró otra, humano. Gael respiró hondo. Intento, dijo. Este sitio es especial. Y yo, quiero que lo sea de verdad, no solo en fotos. Tomás asintió. Se quedaron unos segundos en silencio, con el fuego crepitando. Gael no se fue de inmediato. Y Tomás no quiso que se fuera. ¿Te apetece un té? Preguntó Tomás, sorprendiendo incluso a sí mismo. Gael sonrió como si hubiera esperado esa invitación desde el principio, pero sin prisa. Vale. Se sentaron en la mesa. Tomás puso agua a calentar. La cocina se llenó del sonido suave del hervidor. ¿Y tú? Preguntó Gael. ¿Qué te trae aquí de verdad? Tomás se tensó. Descansar. Gael lo miró. Eso es lo que me dijiste al llegar. Pausa. Pero no es lo mismo descansar que escapar. Tomás bajó la vista al vaso. He salido de algo, admitió. Gael asintió. Lo pensé. No lo dijo con orgullo. Lo dijo con esa calma de quien no juzga. Tomás soltó una risa amarga. ¿De verdad se me nota tanto en los hombros? Gael sonrió. En los hombros, en la forma de mirar, en la forma de decir no hace falta. Hizo una pausa. ¿Y en que te cuesta pedir lo que quieres? Tomás sintió una punzada. Luego la defensiva. No es fácil pedir. Gael lo miró con una ternura que desarmaba. No. Pero es liberador. Tomás no respondió. El té se hizo solo, mientras el aire entre ambos se iba cargando de algo que no se decía. Al final, Gael se levantó. No te voy a sacar cosas a la fuerza, dijo. No es mi estilo. Pero si un día te apetece hablar, yo estoy. Tomás asintió, agradecido. Gael se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró. Y Tomás, dijo, como si fuera un detalle sin importancia. El último día, me gusta despedirme bien. No soy de adiós por mensaje. Tomás frunció el ceño. ¿El último día? Gael sonrió. Sí. Lo digo para que no te sorprendas. Hay gente a la que le incomoda que alguien se acerque. Tomás se quedó helado. ¿Acerque? Gael levantó las manos, como quitándole dramatismo. Nada raro. Solo una despedida de verdad. Y añadió, con una media sonrisa, ya lo entenderás. Y se fue. Tomás se quedó mirando la puerta cerrada con una sensación absurda, como si le hubieran anunciado un final y él no supiera si quería evitarlo o llegar cuanto antes. El tercer día, Tomás intentó ser racional. Gael es amable porque es su negocio. Gael es guapo porque le tocó genética. Gael hace frases bonitas porque habrá aprendido a tratar con huéspedes. Pero la racionalidad se le derretía en detalles pequeños. Como cuando encontró una manta extra doblada en el sofá con otra nota, por si el atardecer te roba calor. Como cuando Gael, al cruzarse con él en el camino, le preguntó ¿has comido?, con una preocupación tan sencilla que parecía íntima. Como cuando, en el huerto, Gael le ofreció una manzana y sus dedos se rozaron un segundo, y Tomás sintió ese roce como una chispa demasiado clara. Esa noche, Tomás bajó a la terraza y se sentó a mirar la oscuridad. El bosque parecía respirar. Y entonces, sin pensarlo,
llamó a Gael. No por teléfono. Con la voz, en la quietud. Gael. Gael apareció desde la casita del fondo, como si hubiera estado esperando la llamada. Sí, Tomás tragó saliva. Me dijiste que el último día, te gusta despedirte bien. Gael se detuvo a un par de metros, dejando espacio. Sí. Tomás se aclaró la garganta. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Gael lo miró con una calma intensa. Significa que, a veces, cuando alguien se va, se detuvo, eligiendo palabras. Siento que si no hago algo, me quedo con una historia a medias. Tomás sintió el corazón golpeándole. ¿Qué haces? Gael sonrió apenas. Depende del huésped. Tomás sintió que la noche entera se inclinaba hacia esa frase. ¿Y si el huésped no sabe qué quiere? Preguntó, en voz baja. Gael dio un paso, todavía sin invadir. Entonces no hago nada, dijo. No quiero que nadie haga algo por presión. Solo, a veces, la gente pasa una semana aquí viviendo algo que nunca le había pasado. Miradas, indirectas, una calma rara. Y cuando se van, se arrepienten de no haberse permitido un gesto. Tomás notó que respiraba rápido. ¿Un gesto como qué? Gael lo miró, y su voz salió suave, casi un susurro. Un beso. Tomás se quedó quieto. No era una escena explícita, no era una propuesta vulgar. Era un gesto dicho con cuidado, con respeto, como si Gael no quisiera romperle nada. Tomás tragó saliva. ¿Y si? La voz le tembló. ¿Y si a mí nunca me había pasado esto? Gael lo miró con una ternura que dolía. Por eso lo noto, dijo. Porque lo llevas en la cara. El silencio se hizo enorme. Tomás, sin darse cuenta, dio un paso hacia Gael. Y Gael no se movió. Solo esperó. Como si la decisión tuviera que nacer del todo en Tomás, sin empujones. En ese momento, un búho cantó a lo lejos, y Tomás pensó lo más absurdo, hasta el bosque está escuchando. Y se dio cuenta de una verdad que le asustó, no era solo atracción. Era la sensación de que alguien le estaba mirando sin pedirle que fuera otra cosa. Y eso, para alguien recién roto, era peligrosamente irresistible. Al día siguiente era el último día. Y Tomás no sabía si iba a huir, o si iba a dejar que, por una vez, la vida lo sorprendiera. Tomás durmió mal. No por ruido, ni por frío, ni por la cama. Durmió mal por la palabra beso, que le había quedado en la cabeza como una llave girando a medias. Cuando amaneció, la casa estaba silenciosa, como si Casa Bruma también supiera que era el último día y se hubiera puesto de puntillas. Tomás bajó a la cocina y se hizo café. El aroma llenó el aire, cálido, familiar, pero su estómago seguía apretado. Miró el reloj, eran las 9:10. El checkout era a las 12. 3 horas para ordenar la maleta. 3 horas para ordenar algo más difícil. A través de la ventana vio movimiento en el huerto. Gael estaba allí, agachado, arrancando hierbas con paciencia. Llevaba una camiseta oscura y el pelo recogido con una goma. La escena era absurda de lo bonita que era. Un hombre trabajando en silencio, en un lugar que parecía un refugio. Tomás se sorprendió pensando, si me voy hoy sin decir nada, esto se quedará aquí como un sueño. Y yo volveré a mi vida como si no hubiera pasado. Y, al mismo tiempo, otra voz dentro de él respondió, quizá necesitas un sueño para no olvidar que todavía sientes. Terminó el café de un trago y salió. El aire de la mañana tenía ese frío limpio que te despierta por dentro. Tomás caminó hasta el huerto. Gael levantó la vista al oír los pasos y sonrió con una tranquilidad que no parecía actuar. Buenos días, Tomás. Tomás tragó saliva. Buenos días. Gael se quitó un guante y se levantó despacio, como si le diera tiempo al otro a decidir si acercarse o no. ¿Has dormido? Preguntó. Tomás soltó una risa corta. No mucho. Gael asintió, como si lo hubiera imaginado. Las despedidas hacen eso, dijo. Tomás miró al suelo, luego al huerto,
luego a él. No quiero que esto sea raro, admitió. Gael sonrió apenas. Raro sería fingir que no ha pasado nada. Hizo una pausa. Y aquí, ya sabes. El ruido no tapa. Tomás respiró hondo. Gael. Empezó, y se quedó sin palabras. Gael esperó. No completó la frase por él. No lanzó una broma. No cambió de tema. Solo esperó, con esa calma que parecía un acto de respeto. Me siento. Tomás buscó. Me siento como si hubiera venido a descansar y me hubiera encontrado una versión de mí que no sabía que existía. Gael lo miró con una ternura ligera, sin lástima. Eso pasa mucho aquí, dijo. No porque haya magia. Porque hay tiempo. Tomás tragó saliva. ¿Y tú? Preguntó. ¿Por qué haces lo del último día? ¿De verdad es? ¿Siempre? Gael bajó la vista un segundo, como si esa pregunta le tocara un punto sensible. No siempre, dijo al fin. La gente exagera. Los pueblos viven de exagerar. Sonrió, suave. Pero sí es verdad que el último día suele ser cuando la gente se permite cosas. Tomás lo observó. ¿Qué cosas? Gael respiró hondo. Decir gracias de verdad. Decir me has hecho bien. Pausa. Y a veces, sí, un beso. Pero no es un truco ni una obligación. Es solo un gesto. Un cierre. Tomás notó el pecho apretado. ¿Y tú? ¿Te enamoras? Preguntó, casi sin voz. Gael lo miró, sorprendido. Luego soltó una risa muy breve, como quien reconoce la ironía. Ojalá fuera tan fácil como me enamoro de todos, dijo. Sería una novela. Pero no. Se quedó serio. Lo que pasa es que aquí la gente baja las defensas. Y cuando alguien baja defensas, se ve bonito. Y a mí, me afecta. Tomás se quedó callado, procesando. Gael añadió, en voz baja. Pero enamorarme. Eso es otra cosa. Tomás sintió una punzada, alivio y decepción, a la vez. ¿Y conmigo? Preguntó, antes de que pudiera arrepentirse. Gael no respondió rápido. Se le notó la honestidad en el gesto, no iba a decir lo primero que sonara bien. Contigo, dijo por fin, me pasa que me importas más de lo que debería para alguien que solo alquila una casa. Tomás tragó saliva. Eso no responde. Gael sonrió apenas. Lo sé. Es lo más cerca que puedo estar de la respuesta sin mentirte. El silencio entre ambos se llenó de aire fresco y de hojas moviéndose. Tomás se dio cuenta de que, de algún modo, no necesitaba una declaración enorme. Necesitaba una cosa más pequeña, una verdad sin maquillaje. Yo vine aquí porque estaba roto, dijo Tomás, al fin. Y me da miedo confundir el alivio con otra cosa. Gael asintió, serio. Eso es inteligente. Entonces, ¿por qué? ¿Me miras como si? Tomás se interrumpió. Gael dio un paso lento, manteniendo distancia. Sus ojos eran firmes, pero suaves. Porque no te miro como a un cliente, dijo. Te miro como a un hombre que está intentando volver a creer en sí mismo. Y eso, me gusta. No por control, por admiración. Tomás sintió que esa frase le abría algo en el pecho. No me digas cosas bonitas, murmuró, medio riéndose por nervios. No sé qué hacer con ellas. Gael sonrió. Haz lo que estás haciendo. Respira. Y decide despacio. La mañana avanzó. Tomás volvió a la casa y empezó a hacer la maleta. Cada camiseta doblada parecía una cuenta atrás. Cada cremallera era un casi. A las 11, encontró otra nota en la mesa del salón. No sabía cuándo la había dejado Gael. Si quieres despedirte sin prisa, ven a la piedra grande antes de irte. G. Tomás se quedó mirando el papel como si fuera un mapa. Se sentó en el sofá. Se pasó una mano por la cara. La parte racional de él decía, no, te vas. No compliques. No inventes historias.
Es un dueño amable. Un entorno bonito. Se acabó. La otra parte, la que había despertado en el bosque, susurraba, ¿y si no es complicar? ¿Y si es cerrar bien? Tomás se levantó, cogió la chaqueta y salió. La subida a la piedra grande fue más lenta que el día anterior. No por cansancio, sino porque cada paso le parecía una decisión. Cuando llegó, Gael ya estaba allí, sentado en la piedra, mirando el valle. El cielo estaba claro, pero había nubes finas, como si el aire también estuviera pensando. Gael no se giró de golpe. Esperó a que Tomás se acercara. «Has venido», dijo, con una sonrisa pequeña. Tomás se sentó a su lado, dejando un espacio prudente. Sí. Se quedaron mirando el paisaje unos segundos. El viento se coló entre ambos como un tercero discreto. «No quiero que esto sea una escena dramática», dijo Tomás. Gael soltó una risa suave. «A mí tampoco me gustan los dramas. Me gustan las cosas honestas». Tomás lo miró. «A mí también. Creo». Gael asintió. «Entonces no voy a decirte quédate. Ni voy a prometerte nada imposible». Giró un poco la cabeza hacia él. «Solo quiero despedirme como me gustaría que se despidieran de mí. Mirando, no huyendo». Tomás sintió un nudo en la garganta. «¿Y si yo no sé despedirme?», preguntó. Gael sonrió, casi con ternura. «Entonces aprende hoy». Tomás respiró hondo. «Gael, esta semana me han pasado cosas que nunca me habían pasado», admitió. «No porque tú hicieras nada raro, sino porque, de pronto me he sentido visto. Y eso me asusta». Gael lo miró, firme. «Lo entiendo». Tomás tragó saliva. «Y también, me gusta». Gael no sonrió de inmediato. Se le ablandaron los ojos, como si esa confesión le hubiera quitado un peso. «Gracias por decirlo», susurró. Se quedaron callados. Tomás notó que sus manos estaban tensas sobre las rodillas. Gael tenía las suyas quietas, abiertas, como si no quisiera apretar nada. Tomás miró los labios de Gael un segundo. Luego apartó la vista, nervioso. Gael lo notó, pero no lo señaló. No empujó. «El último día», dijo Tomás, retomando la frase, «tú dijiste que te lanzas a dar un beso». Gael lo miró, con seriedad suave. «Solo si el otro lo quiere». Tomás tragó saliva. «¿Y si yo lo quiero pero me da miedo?». Gael inclinó la cabeza. «El miedo no invalida el deseo. Solo pide cuidado». Tomás sintió que el aire le faltaba un poco. «Entonces», dijo, y le tembló la voz. «Entonces quiero que sea con cuidado». Gael no se movió rápido. Solo giró un poco el cuerpo hacia él, lo suficiente para estar presente. Su mirada preguntó sin palabras, «¿Seguro?». Tomás asintió, lento. Y entonces ocurrió, sin prisa. Tomás se inclinó apenas. Gael también. No chocaron. No se apresuraron. Sus labios se encontraron en un beso breve, suave, más parecido a una promesa de calma que a una tormenta. Duró lo justo para que Tomás sintiera, con claridad, que no era una fantasía. Era real. Era simple. Era cuidado. Se separaron despacio. Tomás respiró como si acabara de salir del agua. Gael lo miró con una sonrisa mínima. «¿Estás bien?», preguntó. Tomás se rió, tembloroso. «Estoy sorprendentemente bien». Gael asintió. «Eso quería». Tomás lo miró. «¿Y ahora qué?», preguntó. Gael se encogió de hombros. «Ahora te vas». Dijo la verdad sin adornos. «Y mañana vuelves a tu mundo. Y esto puede ser una bonita despedida. O puede ser el principio de algo. Pero eso no lo decide el beso. Lo decide lo que hagas tú con lo que sientes». Tomás asintió, con los ojos un poco húmedos. «No quiero que se quede en un bonito recuerdo», admitió. Gael lo miró, serio. «Entonces no lo dejes ahí». Tomás tragó saliva. «¿Puedo tener tu número?».
Gael sonrió, por fin, de verdad. Claro. Gael sacó el móvil, se lo pasó. Tomás guardó el contacto. Gael Bruma, escribió sin pensar. Luego se rió. ¿Bruma? Preguntó Gael, divertido. Tomás se encogió de hombros. Me parecía apropiado. Gael se rió, y esa risa rompió lo último de la tensión. El coche que venía a recoger a Tomás llegó a las 12:10. Tomás bajó la colina con la sensación de que el cuerpo pesaba menos. Como si alguien le hubiera devuelto algo que no sabía que había perdido. En la puerta de la casa, Gael lo esperaba. No con teatralidad, sino con presencia. Gracias por venir, dijo Gael. Tomás lo miró. Gracias por no tratarme como un huésped más. Gael asintió. Gracias por no huir cuando te dio miedo. Tomás sonrió. Casi huyó. Lo sé, dijo Gael, con una media sonrisa. Pero volviste. El conductor carraspeó, discreto, como recordando el mundo exterior. Tomás se acercó a Gael. No se besaron otra vez. Solo se abrazaron, breve, firme, cálido. Un abrazo de esto ha pasado de verdad. Cuando se separaron, Gael dijo, escríbeme cuando llegues. Solo para saber que estás bien. Tomás asintió. Lo haré. Subió al coche. Mientras se alejaban, miró por la ventana y vio a Gael quedarse ahí, quieto, como una figura que no se borra con la distancia. Tomás se tocó el labio inferior sin querer, recordando el beso. Sonrió. No sabía qué pasaría después. No sabía si el mundo de fuera se tragaría esto con su ruido. Pero algo había cambiado. Ahora Tomás sabía que le podían pasar cosas que nunca le habían pasado. Y que no tenía por qué asustarse de eso. En el asiento, con el móvil en la mano y el valle alejándose, escribió un mensaje corto. Ya voy en camino. Y no quiero que sea solo una despedida. Miró el punto azul enviándose. El coche siguió avanzando. El bosque quedó atrás. Pero la sensación de ese beso cuidadoso, en la piedra grande, se quedó con él, como una luz discreta en el bolsillo.